qué es la lumbalgia mecánica y cómo solucionarla. Vamos a por ello. Básicamente la lumbalgia mecánica es ese dolor que puede aparecer en la zona lumbar, en la zona baja de la espalda, debido a diferentes tipos de movimientos, ya sea, por ejemplo, si tienes dolor a la hora de correr, si tienes dolor al agacharte, al coger peso, al doblar la espalda hacia adelante, si tienes dolor al sentarte, etcétera, etcétera. Es decir, dolor en la espalda baja en diferentes posturas o a la hora de hacer diferentes movimientos. ¿Y por qué se suele producir este dolor en la espalda baja? Principalmente, algunas de las razones que explican que aparezca ese dolor puede ser, por ejemplo, el sedentarismo, es decir, no moverse lo suficiente a lo largo del día o pasar muchas horas sentado, como por ejemplo si tienes un trabajo de oficina de 8 horas, de 10 horas, eso suele afectar bastante a la musculatura y por tanto a la presión y la tensión en la zona lumbar, haciendo que toda esta zona pues reciba más impacto, reciba más carga, más tensión, como te estaba comentando antes, que se puede inflamar y que pueda aparecer ese dolor, ¿vale? Es como si, por ejemplo, nosotros nos aplastamos continuamente la cabeza, es decir, hacemos presión, hacemos fuerza en la cabeza, que sé que puede parecer un ejemplo súper extraño, un poco raro, pero para que lo asemejes o puedas entenderlo. Básicamente, si tú haces mucha fuerza, mucha presión en la cabeza durante 8 horas al día, lo más normal va a ser que la cabeza se tensione, se inflame o incluso que te pueda doler mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque estás aplicando esa presión. Lo mismo pasa cuando pasamos, valga la redundancia, muchas horas sentados, que la zona lumbar, la cadera y la espalda baja está soportando bastante tensión, aunque no lo parezca, y eso puede dar lugar a ese dolor en la zona baja de la espalda, a esa lumbalgia mecánica. Otro de los factores puede ser el hecho de no hacer suficiente ejercicio, no tener la musculatura lo suficientemente fortalecida, que hace que cuando caminemos, cuando hagamos algún tipo de ejercicio, ciertos músculos no se lleven el trabajo necesario y por tanto tengan que trabajar otras partes del cuerpo, como los discos, como las vértebras, y de ahí se pueden producir pues hernias discales, artrosis, protusión, etcétera, etcétera. Es como si, imagínate, en vez de hacer un trabajo para una obra, imagínate que yo me dedico a la construcción y en vez de ser yo el que haga el trabajo para la obra, en vez de ser yo, pues es mi hijo, que es mi hijo pequeño, que no tiene la capacidad que a lo mejor puede tener una persona mayor para hacer ese trabajo, y yo le digo continuamente a mi hijo que cargue determinados pesos, que haga las tareas que se pueden hacer en una obra, en la construcción, sin tener incluso ni los conocimientos ni la capacidad física del cuerpo para ello. Lo más normal va a ser que tu hijo se acabe desgastando mentalmente y físicamente, ¿vale? Y que puedan aparecer esos dolores. Con el dolor lumbar, esa lumbalgia debido a la falta de ejercicio y al sedentarismo, pasa exactamente lo mismo. Si tú no capacitas o adecuas a tu cuerpo para que esté preparado de cara a esas actividades del día a día, como puede ser andar, como puede ser correr, como puede ser pues subirte a la montaña a hacer senderismo, subirte a la bicicleta, etcétera, etcétera, va a ser más complicado que el dolor se termine por recuperar. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para recuperarte de una lumbalgia mecánica? Pues lo primero y más importante es detectar qué posturas, qué posiciones o qué movimientos son los que te generan dolor y cuánto dolor. Es decir, me duele mucho cuando camino media hora, me duele mucho cuando me siento un rato, me duele mucho cuando inclino la espalda hacia adelante o cuando doblo las piernas. Detectar qué movimientos o qué posturas te duelen y a partir de ahí trabajar y hacer ejercicio en posiciones normalmente que no te generen dolor. Es decir, si te duele al caminar, pues intenta hacer algún tipo de ejercicio que fortalezca la musculatura, por ejemplo, tumbado en la cama, o tumbado en el suelo, o en cuadrupedia, o tumbado de lado, ¿vale? Todo eso te va a ayudar a reforzar y fortalecer la musculatura sin producir ningún problema a nivel de dolor, a nivel de lesión, incluso a nivel de lumbalgia mecánica, y que por tanto poquito a poco te puedas ir encontrando mejor, ¿vale? Así que yo sí que te aconsejo, dentro de lo que cabe, que hagas ejercicios de respiración abdominal o diafragmática. Si no sabes cómo se hacen, me puedes escribir un mensaje en Instagram en @fergallar_, que te envío un vídeo súper sencillito para que entiendas cómo se hacen las respiraciones, ¿vale? Si no sabes cómo se hacen. En segundo lugar, hacer ejercicios de movilidad de las articulaciones, que básicamente distintas series de ejercicios que se pueden hacer sin material en casa y en poquito tiempo para mover esas articulaciones que no son estiramientos y que te van a ayudar a que la cadera, la zona lumbar esté más sana, ¿vale? Por decirlo de algún modo, y por tanto que te duela menos. Y en tercer lugar, ejercicios de fuerza o de fortalecimiento de la musculatura. ¿Para qué? Para que toda esa zona esté bien protegida, bien dura, bien apretada, y que por tanto ni los discos ni distintas partes a nivel de huesos, etcétera, etcétera, se puedan dañar, ¿vale? Entonces súper importante esa parte, y yo te aconsejo que lo hagas desde ya para poder mejorar el dolor lumbar. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda y que lo pongas en práctica para que esa lumbalgia mecánica con el pasito del tiempo vaya mejorando, reduciéndose hasta desaparecer.
aparecer porque es posible. Y como te digo, si necesitas pues algún vídeo a nivel de ejercicio de respiración, de fuerza, etcétera, etcétera, me puedes enviar un mensaje, un comentario, un mensaje privado por Instagram en @fergallar_, que estaré encantado de ayudarte. Así que nada, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los demás vídeos y de corazón espero que este te haya servido de ayuda. Un saludo.